En el siguiente video intentaremos explicar qué es la sintaxis de una forma general, o al menos un intento de explicarla. Entonces, ¿qué es la sintaxis? Es la parte de la gramática que estudia las reglas y principios que rigen en la combinación de las unidades sintácticas. Estas unidades son sintagma, oración y funciones sintácticas. La sintaxis podemos verla como un rompecabezas, en donde las palabras de acuerdo a su función vamos a clasificarlas de distintas formas. Pues bien, estas son las clases sintácticas de palabras: sustantivos, adjetivos, artículos, pronombres y verbos. En el caso de los sustantivos, nos referimos a un objeto, una entidad, puede ser física o espiritual, pero es un objeto, algo que existe. Adjetivo: describe o califica un sustantivo. El artículo aporta información determinante al sustantivo en cuanto a número y género. El pronombre designa una palabra sin emplear su nombre. Los verbos son aquellos que expresan acciones. Las preposiciones, adverbios y conjunciones, además de las interjecciones, forman parte de las clases sintácticas de las palabras. Las preposiciones establecen relación o dependencia entre las palabras. Las preposiciones son las que vemos desde la escuela y son a, ante, cabe, baja, con, contra, desde, en, entre, hasta, por, según, sin, sobre, tras, entre otras. Adverbios son aquellos que califican al verbo. En cuanto a su modalidad, nos entregan datos extra del verbo. Las conjunciones son aquellas que unen dos o más elementos, y las interjecciones son aquellas que expresan estado de ánimo y se expresan en signos de exclamación. Pero recordemos que no son oraciones como tal o frases, sino una palabra. Por ejemplo, ¡eh! ¡Caramba! En cuanto a las clases transversales, es cuando estas palabras pueden utilizarse en más distintos casos. Es decir, muchas palabras de acuerdo a su posición se manifiestan en más de una clase de palabras. En este caso tenemos la palabra mucho como ejemplo. Tenemos la comida me gustó mucho. Eso me está dando, ese mucho, lo que me está queriendo decir es en cuanto a la modalidad del verbo, por lo tanto es un adverbio. Me quiere decir cómo me gustó la comida, mucho. El helado está sabroso, comí mucho. ¿Qué comió? Helado, pero no estoy diciendo la palabra helado, por lo tanto lo tomamos como un pronombre. Y yo comí mucho helado, ahí no está hablando de una cantidad del helado, por lo tanto es un adjetivo. No está calificando el helado. Entonces, cuando hablamos de estas palabras que comparten muchos atributos entre sí y se pueden clasificar de distintas formas, hablamos de clases transversales. Y tenemos los determinantes demostrativos, posesivos, cuantificadores, relativos, interrogativos y exclamativos. Pero lógicamente los vamos a profundizar para simplemente no dejarlos por fuera. Los determinantes son estas palabritas que nos van a presentar el sustantivo. Por lo tanto, su mayoría de casos están antes que un sustantivo. Y los encontramos en artículos, en demostrativos, posesivos y cuantificadores. Aquí tenemos algunos ejemplos, pero sus conceptos los profundizaremos más adelante. En los artículos tenemos el libro, unos libros, demostrativos, este libro, aquellos libros, posesivos, mi libro, nuestros libros, su libro, cuantificadores, unos libros, 8 libros. Vamos con los demostrativos. Son aquellos que muestran o señalan un objeto en cuanto a la distancia. Los podemos encontrar con flexión de número y género y sin flexión. En su mayoría de casos, cuando hablamos de flexión en cuanto a número y género, están antes de el sustantivo como tal, por lo tanto, en su mayoría de casos van a ser determinantes. Este libro, ese libro, aquel libro. Sin flexión son aquellos de aquí, allí, ahí, entre otros. ¿Cómo podemos encontrar los demostrativos? Es decir, otros casos. Los determinantes, como mencioné anteriormente, ese libro me pertenece. Es un demostrativo, pero también forma esa función de determinante. Los pronombres, lo podemos encontrar de forma de pronombre. Los libros se dan en préstamo según la disponibilidad de estos. Estos está hablando de los libros, pero yo no estoy utilizando la palabra libros. Entonces ahí nos está utilizando un pronombre. Adverbios, ella vive aquí. Lo que me está dando en ese caso es una modalidad de indicación. Entonces ella vive donde vive aquí. Me está complementando el verbo, me está dando información adicional, por lo tanto es un adverbio. Vamos con la clasificación de los posesivos. Como su nombre lo dice, expresa posesión o pertenencia. Y los encontramos de forma pronominal y posnominal. En la forma pronominal funcionan como
determinantes y adjetivos. Su libro, en la forma postnominal, funcionan como adjetivos solamente. El libro suyo. Respecto a los nombres de pronominal y postnominal, es sencillo. Cuando hablamos de forma prenominal es cuando está antes del sustantivo y la forma postnominal después del sustantivo. En cuanto a los cuantificadores, como su nombre también revela, muestran cantidad presente en un sustantivo. Y sus funciones son pronombres, determinantes, adjetivos y adverbios. En los pronombres, muchos se enfermaron. ¿Quiénes se enfermaron? No sabemos, pero lo representamos con el pronombre muchos. Adjetivo, había muchos pacientes. Estamos hablando de cantidad. Determinante, los clientes compraron muchos libros. Ahí lo que me está haciendo es presentar la palabra libros. Y adverbios, yo caminé mucho, es una modalidad o una información adicional en cuanto al verbo. En cuanto a los relativos, son aquellos que introducen oraciones subordinadas, es decir, le da información extra al sustantivo o sujeto de la oración. Por ejemplo, se me ha roto la calculadora que me prestaste. Sus funciones son pronombres, determinantes y adverbios. Gana el niño que responda primero. Ahí tenemos un adverbio. ¿Por qué? Porque yo estoy representando al niño que va a ganar y va a responder primero con el qué. ¿Le compraron cuántas golosinas? Ahí tenemos un determinante porque me está introduciendo golosinas. La casa donde vive su madre. Ese donde lo que me está dando es información del verbo. Por lo tanto, lo tenemos como un adverbio. Los interrogativos. Introducen expresiones interrogativas. Los encontramos en pronombres, determinantes y adverbios nuevamente. ¿Qué le dijeron en la escuela? Estamos sustituyendo el mensaje que le dieron en la escuela por ese qué. ¿Qué películas dan hoy? Estamos introduciendo el sustantivo películas por el qué. Y adverbios, ¿cuándo se aplicará la prueba de ampliación? Disculpen la falla ahí. En tal caso, ahí lo que estamos hablando es una modalidad de tiempo. De igual forma, es interrogativa. Exclamativas son aquellas que dan lugar a expresiones exclamativas y están introducidas por signos de exclamación. Funcionan como pronombres, determinantes y adverbios. No se imagina qué le espera. Nosotros tampoco sabemos por qué lo que le espera está siendo sustituido por ese qué. ¿Cuánto odio? Ahí lo que está haciendo es introducir el sustantivo odio con el cuánto. ¿Y qué alto está? Tenemos ese qué como una modalidad del verbo estar. A continuación tenemos la definición de grupo sintáctico o sintagma, o las unidades como hemos mencionado sintácticas. El grupo sintáctico es aquel que está constituido por un grupo de palabras estructuradas en torno a un núcleo, y de acuerdo a cuál sea el núcleo, así sea su clasificación. Pero no lo sé. Los grupos sintácticos se clasifican en forma nominal, adjetivo, verbal y adverbial. La nominal tiene su núcleo en un sustantivo, el adjetivo, como su nombre lo dice, en un adjetivo, el verbo, el núcleo es un verbo, y el adverbial, su núcleo es un adverbio. Luego tenemos la oración, que es la unidad mínima gramatical sobre el sujeto gramatical. Y las funciones sintácticas. De acuerdo a las palabras, vamos a establecer la relación entre los participantes de una acción. Entonces tenemos el sujeto, complemento directo, complemento indirecto, complemento del régimen, complemento circunstancial o complemento oblicuo, el atributo o complemento predicativo. Si se puede, esta es la primera parte de las siguientes.